En tiempos en que el pueblo de Dios gemía bajo el peso de las naciones enemigas, algo silencioso y poderoso comenzó a nacer. Tras el cautiverio babilónico, el pueblo de Israel regresó a su tierra, pero el corazón de la nación nunca volvió a ser el mismo. El dolor del exilio dejó profundas cicatrices y la ausencia de la presencia continua del templo alimentó una sed de santidad. Ya no había reyes, ya no había gloria, solo quedaba la ley, la Torá, y fue en ella donde muchos buscaron refugio, como náufragos en un mar embravecido. ¿Podría residir la salvación en aferrarse a la palabra con uñas y dientes? Fue en este paisaje desolado donde un grupo comenzó a destacar. Hombres que deseaban vivir separados de la corrupción, lejos de la impureza del mundo. No tenían ejércitos, pero luchaban a diario por preservar la identidad espiritual de Israel. Se llamaban a sí mismos Perushim, los separados, a quienes el mundo conocería más tarde como fariseos. No les interesaba la política, al menos no al principio. Su enfoque era la pureza, la fidelidad a la ley y el celo por la santidad. Un celo nacido entre las cenizas del dolor y la opresión. Pero permaneció puro este fuego inicial. Durante la dominación griega, con Alejandro y los Seleucidas, Israel enfrentó una nueva forma de amenaza, la helenización. Era una espada, era seducción. Las costumbres paganas invadieron al pueblo santo, y muchos judíos estaban siendo absorbidos por una cultura que rechazaba al Dios de la Biblia. En este contexto, los fariseos se establecieron como defensores de la fe. Lucharon junto a los macabeos para restaurar el templo. Rechazaron las costumbres extranjeras, animaron a la oración en los hogares, en las sinagogas, en los callejones. Alimentaron la esperanza de que el Espíritu Santo aún guiaba a Israel. ¿Te has parado a pensar alguna vez que al principio fueron héroes de la fe? Pero como toda semilla sembrada en la tierra del miedo, algo también comenzó a crecer torcidamente. El celo dio paso al orgullo. La separación se convirtió en exclusivismo. La búsqueda de la fidelidad se convirtió en una prisión legalista. Sin embargo, los fariseos se mantuvieron firmes, creando reglas tras reglas, barreras alrededor de la ley, no solo para ellos mismos, sino para todo el pueblo. Su objetivo: evitar que Israel regresara al exilio. En otras palabras, la obediencia era el muro contra la maldición. ¿Y tú? ¿Has visto alguna vez a alguien perder la gracia al intentar proteger su fe? Con el tiempo, los fariseos ganaron influencia. Se convirtieron en los maestros de las sinagogas, los que moldeaban la opinión religiosa, quienes moldeaban la fe del pueblo en pueblos pequeños y grandes ciudades. No eran solo eruditos de la Torá, eran líderes espirituales. Incluso sin el templo, su voz se escuchaba. Enseñaban sobre las promesas de Dios, el Mesías esperado, el juicio venidero. Parecían hombres de fe, y de hecho muchos lo eran. Pero algo ya comenzaba a desmoronarse en su interior. La gloria de Dios parecía distante, y su amor dio paso a una apariencia religiosa. Curiosamente, incluso en su rigidez, los fariseos albergaban rastros de esperanza. Creían en la resurrección, en la vida eterna, en el poder de la oración. Creían que el Espíritu Santo aún podía obrar entre los hombres. Esto los distinguía de los saduceos, quienes negaban casi todo lo sobrenatural. Por eso, la gente común los admiraba, y muchos los seguían. Había una chispa de verdad en ellos, aunque oscurecida por capas de tradición humana. ¿Podría ser esta la razón por la que Jesús los confrontó con tanta vehemencia? ¿Porque conocían la verdad, pero no la vivían? Es imposible comprender el Nuevo Testamento sin comprender a los fariseos. No eran personajes secundarios, estaban en cada esquina, en cada pregunta difícil, en cada sinagoga donde Jesús predicaba. Eran espejos, distorsionados sí, pero espejos de un pueblo que buscaba a Dios y al mismo tiempo se escondía de él.
El fariseo no era el villano clásico, sino alguien que se perdía en su propio celo. Y si observamos con atención, quizá descubramos que algo de este fariseo aún vive en nosotros. Cuando escudriñamos la Biblia sin amor, cuando oramos para ser vistos, cuando la fe se convierte en una máscara. Así que, antes de señalar con el dedo, vale la pena preguntar, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Buscamos la santidad por amor o por vanidad? ¿Vivimos la palabra para ser como Jesús o para sentirnos superiores? Los fariseos comenzaron como guardianes de la fe, pero se convirtieron en sepulcros blanqueados. Sin embargo, el amor de Dios es tan profundo que ni siquiera ellos estaban fuera del alcance de la salvación. Después de todo, Nicodemo estaba entre ellos. Y también Pablo. ¿Qué lección podemos aprender de todo esto? Quizás sea hora de mirar hacia nuestro interior, de hacer espacio para que el Espíritu Santo nos limpie, restaure y transforme. Si has llegado hasta aquí, ¿ya te suscribiste al canal? Esto es crucial para que la palabra siga llegando a los corazones. Y ya que hablamos de cambiar corazones, no os perdáis el siguiente tema. Veremos cómo los fariseos crearon capas y capas de tradición hasta convertir la ley en una carga, una interminable serie de rituales sin alma. Los fariseos comenzaron con un sincero deseo de obedecer a Dios, pero con el paso del tiempo, algo cambió. La ley de Moisés, clara y poderosa, estaba rodeada de interpretaciones humanas, lo que llamaban la tradición de los ancianos. Era como si estuvieran poniendo vallas alrededor de la valla, creando reglas para evitar incluso la posibilidad de quebrantar la ley. El problema es que poco estas tradiciones adquirieron el mismo peso que la propia palabra de Dios. Mientras que la Biblia decía, acuérdate del sábado para santificarlo, los fariseos preguntaban, ¿qué es exactamente el trabajo? Y entonces surgieron reglas detalladas. ¿Cuántos pasos se pueden dar? ¿Se puede llevar un paño al hombro? ¿Se puede escupir en el suelo? Cada pregunta daba lugar a nuevas interpretaciones, nuevos mandamientos, nuevos límites. Era como si la fe se perdiera en un laberinto de detalles. Y entonces surge la gran pregunta, ¿realmente quería Dios esto? ¿O, al intentar proteger la ley, terminaron creando un yugo insoportable? Esta tradición oral, transmitida de maestro a discípulo, cobró tanta fuerza que muchos comenzaron a considerarla más importante que la propia Torá escrita. Y porque la tradición daba poder, transformaba a los intérpretes de la ley en autoridades absolutas. Si el pueblo quería saber cómo agradar a Dios, debía consultar a los fariseos. Pero ¿qué sucede cuando la fe deja de ser una alianza de amor con Dios y se convierte en un manual de reglas humanas? Jesús sabía la respuesta. Por eso no se anduvo con rodeos cuando dijo, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quizás lo más trágico sea darse cuenta de que el pueblo creía estar haciendo todo bien. Ayunaban, diezmaban las hierbas más pequeñas, se lavaban las manos con rigor ritual y evitaban cualquier contacto con cualquier cosa que consideraran impura. Pero detrás de todo esto había miedo. Miedo a equivocarse, miedo a ser rechazado, miedo a no ser salvo. Y hay miedo no hay libertad. Donde hay miedo, el amor de Dios se ahoga. La Biblia enseña que el amor perfecto echa fuera el temor, pero allí, entre los fariseos, el temor era la ley. ¿Cuántas veces vivimos así, aprisionados por reglas que ni siquiera entendemos? Jesús afrontó esto con valentía, no para destruir la ley, sino para recuperar su verdadero significado. Sanó en sábado, comió con las manos sin lavar ritualmente, tocó a los impuros, habló con pecadores, rompió el protocolo y al hacerlo no es rebelde. Estaba siendo fiel al Padre, fiel al propósito original de la ley, revelar el amor de Dios, guiar a la justicia, inspirar esperanza. Pero los fariseos no lo veían.
Estaban tan apegados a las tradiciones de los ancianos que rechazaron al mismísimo autor de la ley cuando se presentó ante ellos. ¿Han visto esto alguna vez en la vida real? Personas tan apegadas a los rituales religiosos que olvidan la esencia de la fe. Quien puede recitar versículos pero no puede perdonar. Quienes asisten a la iglesia todos los domingos pero no oran con sinceridad. A eso se refería Jesús cuando dijo: esta gente me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos se preocupaban por las apariencias externas, por lo que otros pensaran. Pero Dios siempre mira hacia adentro, siempre. Y por eso esta parte de la historia de los fariseos nos enseña tanto. Porque en algún momento todos corremos el riesgo de volvernos demasiado religiosos y demasiado poco espirituales, de vivir una fe mecánica automatizada sin fuego. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo sigue entre nosotros, nos llama a la verdad, nos recuerda la palabra viva, nos guía de regreso a nuestro propósito. La Biblia no fue concebida para ser idolatrada como un libro mágico, sino para ser vivida como una carta de amor de Dios a sus hijos. ¿La has estado leyendo así? Si este mensaje te conmovió, deja un comentario. ¿Qué tradición humana ves que te ha alejado de la esencia del Evangelio? Tu experiencia también puede edificar otras vidas. Ahora veamos cómo los fariseos se convirtieron en una fuerza poderosa en la vida del pueblo de Israel, y cómo el poder puede ser tanto una bendición como una trampa. Durante siglos, el pueblo de Israel consideró el templo como el centro de la presencia divina. Pero a medida que las sinagogas se extendían y las tradiciones fariseas cobraban fuerza, algo cambió. El templo seguía siendo venerado, sí, pero la autoridad espiritual ya no se centralizaba únicamente en Jerusalén. Estaba en los pueblos, en las plazas, en los hogares, en cada lugar donde un fariseo enseñaba. Se convirtieron en los moldeadores de la conciencia del pueblo. Sus enseñanzas no solo se escuchaban, sino que se asimilaban como verdad absoluta. ¿Has considerado alguna vez el poder de alguien que interpreta lo que Dios espera de ti? Esta dominación no era violenta, sino sutil. Los fariseos no imponían espadas, sino doctrinas. Sus largas túnicas, sus filacterias, sus oraciones públicas, todo ello creaba la imagen de autoridad espiritual indiscutible. La gente común veía en ellos el modelo de santidad. Si tan solo fuera como ellos, pensaban muchos. Eran respetados, admirados, pero también temidos. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a confrontar a un hombre que conocía la ley al dedillo? ¿Y acaso no sigue siendo así hoy en día? ¿Cuántos guardan silencio ante figuras religiosas que hablan con belleza, pero actúan con dureza? Los fariseos estaban por todas partes. Eran los líderes de las sinagogas, los jueces de moralidad, los consejeros de los afligidos. Cada aspecto de la vida judía, desde el nacimiento hasta la muerte, estaba impregnado de sus directrices. Si nacía un bebé, había un ritual. Si alguien moría, había leyes de duelo. Comer, trabajar, descansar, vestirse, purificarse, todo estaba regulado. Y quienes no sabían cómo actuar, recurrían a ellos. Eran los expertos en Dios. Pero ¿qué sucede cuando el experto se olvida de amar al prójimo? ¿Cuando la sabiduría se convierte en superioridad? La respuesta reside en el dolor silencioso del pueblo que llevaba cargas religiosas que Dios nunca les impuso. Y aquí reside el punto más delicado. Los fariseos no eran solo líderes religiosos, también ejercían poder político, influían en las decisiones del Sanedrín, tomaban posiciones sobre asuntos públicos y forjaban alianzas y estrategias. Aunque no eran sacerdotes como los saduceos, su cercanía al pueblo los hacía indispensables, y los romanos lo sabían. Cuando necesitaban paz entre los judíos,
negociaban con quienes hablaban con la voz de las masas. El Imperio Romano y el sistema religioso mantenían un tenso equilibrio, sostenido por líderes que a menudo afirmaban estar guiados por la fe, pero que estaban impulsados por el miedo a perder el control. Por eso Jesús era tan inquietante. Hablaba con autoridad, pero sin títulos. Amaba a los pecadores, pero no toleraba el pecado. Traía sanidad, gracia, compasión. Y esto amenazaba al sistema. Porque, en el fondo, la gente lo sabía. Jesús tenía algo que los fariseos no podían ofrecer. Tenía la verdad. Y esta verdad era liberadora. Los fariseos no podían competir con esto, por eso intentaron contradecirlo, acusarlo, silenciarlo. Pero cada vez que abría la boca, sus palabras encendían los corazones y desenmascaraban el falso poder que dominaba a Israel. La influencia de los fariseos era tan grande que incluso los discípulos de Jesús a veces caían bajo su sombra. En más de una ocasión Jesús les advirtió: cuídense de la levadura de los fariseos. Fue como una advertencia. Cuídense de la hipocresía, cuídense de la religión sin el espíritu, cuídense de la fe sin amor. Eran maestros de la letra, pero desconocían el espíritu de la letra. Y cuando la Biblia se convierte solo en la letra, mata. Solo el espíritu da vida. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a una fe viva, a una esperanza renovada, a la verdadera salvación. ¿Han sentido alguna vez la diferencia entre escuchar a una persona religiosa y escuchar a un hombre lleno del Espíritu? Y lo más irónico de todo, los fariseos creían en la resurrección, creían que Dios seguía hablando, que el Mesías vendría. Pero cuando el Mesías estaba entre ellos, prefirieron proteger su posición en lugar de abrir sus corazones. Esto es poderoso, porque nos recuerda que no basta con conocer la promesa de Dios, debemos reconocer su cumplimiento. ¿Cuántos hoy se saben las Escrituras de memoria, pero rechazan las señales? ¿Cuántos memorizan las promesas de Dios, pero se cierran a la novedad de Dios? El conocimiento sin humildad se convierte en ceguera. Y esta ceguera tiene un nombre: orgullo religioso. El pueblo necesitaba líderes compasivos, pero encontró jueces despiadados. Necesitaban guías que señalaran a Dios, pero vieron que los hombres se señalaban a sí mismos. La influencia de los fariseos moldeó generaciones, pero dejó huellas de dureza, miedo y falsa piedad. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque en medio de todo, el amor de Dios siguió actuando. La oración sincera seguía elevándose. La salvación seguía llamando a la puerta, y Jesús, incluso ante el rechazo, continuó diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. La pregunta es: ¿han estado buscando este alivio? ¿O siguen intentando agradar a Dios con esfuerzos humanos? El encuentro entre Jesús y los fariseos no fue solo un choque de ideas. Fue un choque entre la luz y la sombra, entre la apariencia y la esencia, entre el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Siempre que Jesús entraba en una sinagoga, se creaba una atmósfera de tensión. Los fariseos observaban, escuchaban cada palabra, atentos a cualquier desliz, cualquier contradicción. Pero en lugar de maravillarse ante los milagros o regocijarse por los corazones sanados, se sentían incómodos. ¿Qué causaba tanta incomodidad? Quizás porque Jesús reveló lo que nadie quería afrontar, que a Dios no le impresionan las apariencias. Y esto quedó claro en cada choque. Jesús sanaba en sábado, no porque ignorara la ley, sino porque la obedecía con amor. Mientras que los fariseos veían el sábado como un fin en sí mismo, Jesús veía al ser humano. Un hombre con una mano seca, una mujer encorvada durante 18 años, un hombre ciego de nacimiento. Todos fueron objeto de misericordia, pero los fariseos solo veían infracciones, solo veían errores. Olvidaron que la Escritura misma dice que el Señor se deleita en la misericordia,
Y así surge la pregunta que aún resuena hoy. ¿Qué clase de justicia agrada a Dios? Jesús los expuso públicamente, no para humillarlos, sino para despertarlos. Los llamó guías ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Palabras fuertes, sin duda, pero llenas de verdad. Memorizaban la ley, pero no vivían el amor. Ofrecían largas oraciones en público, pero despreciaban al huérfano y a la viuda. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero descuidaban lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y cuántos de nosotros hoy también corremos este riesgo? ¿Es nuestra oración un encuentro con el Padre o una representación para los demás? Uno de los enfrentamientos más simbólicos ocurrió con la mujer adúltera. Los fariseos la arrastraron ante Jesús, queriendo ponerlo a prueba. En la ley, Moisés mandó apedrear a esas mujeres. ¿Qué dicen? Pero no les interesaba la justicia. Querían tenderle una trampa. Jesús, sin embargo, se inclinó y escribió en el suelo. Luego se levantó y dijo: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». Uno a uno se fueron, desde el mayor hasta el menor, porque en el fondo lo sabían. Todos cargaban con la culpa. Y hoy, ¿cuántas piedras tienes todavía en las manos? Pero no todos los enfrentamientos implicaron palabras duras. También hubo silencios profundos, miradas que traspasaban máscaras. Una vez, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a cenar. Durante la comida entró una mujer pecadora y, llorando, ungió los pies de Jesús con perfume y lágrimas. Simón, en silencio, juzgó. Si este hombre fuera profeta, pensó. Pero Jesús, conociendo sus corazones, dijo: «Simón, ¿ves a esta mujer?». Y luego enseñó una lección eterna: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Esto es lo que los fariseos no entendían: que la fe no es un sistema de control, sino una respuesta al amor de Dios. Jesús no odiaba a los fariseos, los amaba. Y por eso los confrontó. El mismo amor que abrazó a los leprosos, que perdonó a la adúltera, que restauró a los pecadores, era el amor que los llamaba al arrepentimiento. Pero el orgullo era demasiado fuerte. Estaban tan ocupados manteniendo su reputación que no vieron la salvación ante sus ojos. El reino estaba allí, no en palabras, sino en poder, en carne y hueso, en compasión y verdad. Pero cuando el corazón está cerrado, ni siquiera los milagros convencen. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras entre esa multitud? Sin embargo, el mayor de todos los enfrentamientos fue el juicio de Jesús. Y allí estaban. Los fariseos y los maestros de la ley lideraron la carga. Inventaron mentiras, pagaron falsos testigos, manipularon a la multitud. Todo para mantener el control, todo para silenciar a aquel que era el camino, la verdad y la vida. Pero lo que no sabían es que estaban cumpliendo las promesas de Dios. Lo que el mal planeó como derrota, Dios lo transformó en salvación. Y así, mediante la cruz, el amor venció al legalismo, la sangre venció a la hipocresía, la gracia venció a las apariencias. ¡Aleluya! Esta confrontación, querido hermano, no ha terminado. Continúa en cada corazón religioso que se esconde tras un comportamiento ejemplar, pero se niega a ser transformado. Continúa cada vez que anteponemos los rituales a la misericordia, la tradición a la palabra, el orgullo a la humildad. Pero también continúa cada vez que alguien decide soltar las piedras, abrir su corazón y dejarse sanar. Jesús todavía confronta, pero ahora, a través del Espíritu Santo, y te pregunta: ¿es tu corazón suyo o solo tu apariencia? No todos los fariseos le dieron la espalda a Jesús. En medio de la rigidez, los corazones ardían en secreto. Mientras la mayoría lo rechazaba en público, algunos lo buscaban en el silencio de la noche. Uno de estos hombres era Nicodemo, miembro del Sanedrín, conocedor de la ley y respetado fariseo,
percibió algo diferente en este rabino de Galilea. Por ello, en una reunión secreta, Nicodemo buscó a Jesús y escuchó de él palabras eternas: debes nacer de nuevo. Esta frase lo cambió todo, porque demostraba que ni la religión, ni el conocimiento, ni los rituales pueden reemplazar el nuevo nacimiento. Nicodemo no comprendió de inmediato. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó. Y Jesús le explicó con paciencia, revelando el camino de la salvación, hablando del Espíritu, del agua, de la fe viva. Allí nació la semilla de una transformación, y vemos florecer este cambio más tarde, cuando Nicodemo defiende a Jesús ante el Sanedrín, y más tarde aparece junto a José de Arimatea para enterrar el cuerpo del Maestro, un fariseo, cuidando el cuerpo de Jesús con perfumes y sábanas de lino. ¡Qué escena! Prueba de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sistema, y de que la fe no es monopolio de nadie. Otro nombre: la historia de Gamaliel es notable. Un sabio entre sabios, un maestro respetado por todos. No aparece en confrontación directa con Jesús, pero su postura ante los apóstoles es reveladora. Cuando Pedro y los demás son llevados ante el Sanedrín, Gamaliel se pone de pie y dice: si esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirla. ¡Qué discernimiento, qué miedo! Era como si dijera: cuídense de luchar contra Dios mismo. En medio de la presión y la ceguera de los líderes, era una voz de equilibrio y prudencia. Ojalá más religiosos tuvieran esa valentía hoy. Y luego está Saulo, el más feroz de los fariseos, extremadamente celoso, perseguidor de la iglesia, cómplice de la muerte de Esteban, un hombre que profería amenazas, un legalista sediento de justicia, pero carente de amor. Pero allí, en el camino a Damasco, todo cambió. Una luz del cielo lo fulminó y oyó: Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús, vivo, resucitado, glorioso. Y en ese instante su arrogancia se desvaneció. Su ceguera literal representaba la ceguera espiritual que lo dominaba, pero 3 días después sus ojos se abrieron y con ellos su corazón. Y aquel fariseo se convirtió en apóstol, en misionero, en mártir, una vida totalmente entregada. Pablo, como llegó a ser llamado, nunca ocultó su pasado. Al contrario, siempre recordó que había sido fariseo de fariseos, que conocía la ley, que tenía celo, pero que todo eso era basura comparado con la excelencia de Cristo. En sus cartas no habla con odio de sus antiguos colegas, habla con dolor, con anhelo, con esperanza. Quería que los judíos conocieran la salvación, que los fariseos abandonaran las sombras y caminaran en la luz. ¿Y cuántas veces sentimos esto también? Anhelamos la salvación de quienes nos persiguen, que quienes nos critican se entreguen al amor de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Estos ejemplos demuestran que la gracia de Dios alcanza a todos. No importa cuán endurecido parezca el corazón, no importa cuántos años haya pasado alguien en el orgullo, la vanidad o la frialdad religiosa. Cuando el Espíritu Santo sopla, todo puede cambiar. La salvación es posible para todos los que se arrepienten. Y lo más hermoso es que Jesús nunca se dio por vencido con los fariseos. Los confrontó, pero con esperanza, con la puerta abierta, con la invitación extendida. ¿Será que Él también está llamando a la puerta de tu corazón hoy? A veces vemos a alguien rígido, frío, crítico, distante, y pensamos que está perdido, pero el Señor ve más allá. Ve las grietas, los miedos, los traumas ocultos. Sabe cuánto necesita amor esa alma. Y quizás, como Nicodemo, ellos también buscan respuestas en la oscuridad de la noche. Quizás, como Saúl, necesitan un encuentro sobrenatural. Quizás, como Gamaliel, solo necesitan un momento de valentía para decir: escuchemos. ¿Conoces a alguien así?
Ora por él. La salvación aún está a tu alcance. Este pasaje te conmovió. Compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a alguien muy religioso transformado por el amor de Dios? Tu historia puede inspirar a muchos otros que están pasando por el mismo proceso. Ahora, hablemos de un tema que también invita a la reflexión: cómo el espíritu farisaico sigue vivo hoy en día. ¿Y qué podemos hacer para superarlo? Sería ingenuo pensar que el espíritu de los fariseos murió con ellos. De hecho, aún respira, aún camina entre nosotros, a menudo con ropa moderna, palabras refinadas, perfiles religiosos en redes sociales y discursos moralistas. Pero detrás de esto se esconde la misma raíz: el orgullo espiritual, el deseo de aprobación, el juicio ajeno, la falta de misericordia. El espíritu farisaico perdura cada vez que la religión se usa como plataforma, no como altar. Cada vez que alguien se siente superior porque ora más, ayuna más, sabe más. Cada vez que señala los errores de otro sin mirar la viga en su propio ojo. Este espíritu se infiltra en iglesias, familias y redes sociales. Está presente cuando la fe se mide por las apariencias, cuando la santidad se confunde con la rigidez, cuando se exige a los demás un estándar que ni siquiera el corazón puede sostener. El fariseísmo moderno es más sutil. No viste túnicas largas, sino que exhibe versículos como medallas. No ofrece sacrificios en el templo, sino que exige perfección en nombre de la doctrina. Y a menudo habla de amor sin amar. Habla de Dios sin conocerlo. Canta alabanzas, pero el corazón es distante. Es un teatro espiritual que puede engañar a los hombres, pero nunca engaña al Señor. Y la pregunta que resuena como una flecha es: ¿no ha encontrado este espíritu también un lugar dentro de nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que menospreciamos a alguien? ¿Cuándo juzgamos la fe de otro cristiano porque difiere de la nuestra? ¿Cuándo preferimos tener la razón a ser compasivos? ¿Cuándo priorizamos las apariencias sobre la transformación interior? La verdad es dura. Todos llevamos algo de fariseo dentro. Y si no estamos atentos, esta semilla crece. Silencio. Es una pena. Disfrazado de celo, disfrazado de farisaísmo, y así, incluso al asistir a la iglesia, podemos estar lejos del corazón de Dios. El mayor peligro del espíritu farisaico es que adormece la conciencia. Hace que la gente crea que está bien, incluso cuando es fría. Les hace creer que su rigidez es virtud, su dureza es firmeza, su orgullo es fidelidad. Es un engaño que roba la gracia, vacía la cruz e impide que el Espíritu Santo obre. El fariseo moderno no grita «crucifícalo», sino que mata lentamente la presencia de Dios con sus acciones. Y lo peor de todo, cree que le agrada. La religión se convierte en un escudo contra la transformación. Y al final, solo queda un cuerpo vacío con una apariencia de piedad, pero que niega su poder. Pero hay esperanza. Jesús nunca se dio por vencido con los fariseos y tampoco se da por vencido con nosotros. La palabra de Dios es como un espejo, revela, confronta, destruye el orgullo y derrama gracia. El mismo Jesús que denunció a los fariseos es el que lloró por Jerusalén. El mismo que dijo, generación de víboras, también dijo, ¿cuántas veces anhelo reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Él quiere liberarnos de este espíritu, sanarnos, devolvernos a nuestro primer amor, cambiar la vanidad por arrepentimiento, la dureza por quebrantamiento, el juicio por amor, la ley por gracia. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo librarme de este espíritu? La respuesta comienza con la humildad. Reconocer que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que la salvación es un don, no un logro, que sin amor todo es vanidad. También comienza con la oración sincera: Señor, aparta de mí toda la religiosidad que no proviene de ti. Y continúa con una vida entregada,
una que prefiere ser moldeada por el Espíritu en lugar de ser aplaudida por los hombres. Una vida donde la Biblia no solo se memoriza, sino que se vive, donde otros no son juzgados, sino amados, donde la santidad no es armadura, es fruto del Espíritu y no de la carne. Si has llegado hasta aquí, es señal de que el Espíritu Santo te llama a un lugar más profundo. Este video no es solo una crítica a los fariseos de la Biblia, es un llamado a la introspección, una invitación a la gracia, una advertencia contra el orgullo y sobre todo un recordatorio. Jesús no vino a fundar una religión, vino a reconciliarnos con el Padre, y todo el que se humilla será exaltado, todo el que se vacía será saciado, todo el que clama será escuchado. El pasado no importa, la apariencia no importa. Lo que importa es el corazón, y Dios sigue buscando corazones en espíritu y en verdad. Y así, a lo largo de este recorrido, repasamos una de las advertencias más agudas de Jesús. Una advertencia que desgarra las máscaras, que denuncia el orgullo espiritual, que llama a la humanidad no a más religión, sino a más verdad. Miramos a los fariseos de la antigüedad no con un juicio distante, sino con el espejo del alma en la mano. Porque la crítica de Jesús no era solo contra una secta, un grupo o una época. Era contra un espíritu, un virus espiritual que se extiende a lo largo de los siglos, disfrazado de celo, oculto bajo el manto de la religiosidad y que continúa contaminando corazones hasta el día de hoy. Los fariseos, aunque religiosos, eran ciegos. Veían el pecado en los demás, pero no veían sus propios corazones podridos. Hablaban en nombre de Dios, pero rechazaban al mismo Hijo de Dios. Y esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces nos hemos convertido también nosotros en acusadores en nombre de la santidad? ¿Con qué frecuencia nuestra fe se ha convertido en una carga para los demás en lugar de un faro de misericordia? Jesús no toleraba la hipocresía, pero amaba a los pecadores. No rechazó a los quebrantados, sino que resistió a los orgullosos. El mayor problema de los fariseos no era el celo, sino la falta de amor. No era el conocimiento, sino un corazón endurecido. Esta es la lección que resuena en nosotros hoy, porque no basta con parecer justo. Y ser justo, a la luz del Evangelio, no es vivir para uno mismo, sino entregarse a Cristo. No se trata de memorizar la letra, sino de ser transformado por el Espíritu. No se trata de condenar al pecador, sino de señalar el camino de la gracia. En un mundo lleno de apariencias, Jesús sigue buscando la sinceridad. En un mundo lleno de máscaras, sigue llamando por nombre. En tiempos de vanidad espiritual, todavía se inclina ante el alma humilde, todavía sana al quebrantado, todavía transforma al arrepentido. El Evangelio sigue vivo y todavía tiene el poder de elevarnos de la frialdad religiosa a una vida de intimidad con Dios. Y si este video te conmovió, no dejes pasar este momento como si fuera solo un contenido más. Deja que la semilla que sembraste hoy crezca, que esta palabra te lleve a la habitación secreta, que genere arrepentimiento, que impulse un cambio, que despierte un hambre de Dios. Y más aún, comparte este video con alguien que también necesite recordar que Dios no busca la perfección, busca la verdad. Quien se reconoce enfermo es quien sanará. Quien admite que no es nada es quien se llenará de todo. Si aún no te has suscrito, ya está aquí en el canal. Es el momento. Haz clic en suscribirse, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que no busca religiosidad, sino profundidad. Aquí, cada video es una invitación al quebrantamiento, a vivir la fe y a la confrontación transformadora. Aprovecha la oportunidad de dejar tu me gusta, porque esto ayuda a difundir la palabra a más personas sedientas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en el próximo video? Escríbelo aquí en los comentarios.
Puede ser una pregunta bíblica, un personaje, un tema polémico, una parábola, una reflexión profunda. Este espacio también es tuyo y tu sugerencia podría ser el próximo video que publiquemos. Y si quieres seguir profundizando en la palabra, dejaré otros videos aquí en pantalla que seguro te llegarán al corazón. Mira, reflexiona, comparte. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén en tu vida. Que Él nos libere de toda apariencia vacía y nos conduzca a una fe que arde, que ama, que sirve y que transforma. Amén.